Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder mirarles, conocerles y compartir este tiempo hermoso en la presencia de nuestro Dios. Es una bendición especial estar con ustedes. Como pues ya en el inicio nos presentaron, ¿verdad? Me acompaña el hermano Pastor Porfirio y el hermano Pastor Armando. Gracias a Dios por la vida de los siervos. Anoche estuvimos en una vigilia, un ambiente hermoso y hoy estamos gozándonos aquí con ustedes. Amén. Somos todos bienvenidos a la presencia del Señor. Y pues para los que no me conocen, mi nombre es Nahum Bron. Soy pastor en la iglesia Nuevo Pacto en Santa Rosa de Copán. Esta mañana pues agradezco al Señor este momento hermoso. Y pues vamos a entrar, hermano, a lo que venimos a la palabra del Señor. Quiero decirle antes, hermano, que cuando venimos a la casa del Señor con expectativas, seguramente que nos vamos, hermano, con algo de parte del Señor. Cuando venimos sin expectativas, no siempre nos vamos con algo. Por razón que cuando venimos sin expectativas, a veces Dios nos provoca y nos rebuscamos. Pero a veces Dios deja así, bueno, no vino con expectativa, pues está bien vino. Entonces, qué importante es venir a la casa del Señor con expectativa. ¿Qué queremos cuando venimos a la casa del Señor? ¿Cuál es la necesidad que traemos? Si nosotros creemos en Dios, la palabra Dios, hermano, la palabra Dios, yo creo que no hay una palabra más grande y más completa que lo abarque todo. Porque si usted ve en la Biblia hay títulos diferentes, hay títulos de reyes, hay títulos de patriarcas, hay títulos de profetas, de apóstoles. Pero si usted ve, hermano, por encima de todo está Dios. La palabra Dios, hermano, es la palabra más completa porque lo abarca todo en el sentido de que Él todo lo puede. No hay necesidad que nosotros tengamos que Él no pueda suplir, siempre y cuando esté alineado con su voluntad. Porque si estamos deseando cosas que están fuera de su voluntad, más bien un embarazo los podemos conseguir. Perdón que inicio hablando así, hermano. Aleluya. Quiero, hermanos, compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. En el verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Quiero platicarle, hermano, sobre el tema cumpliendo nuestro llamado o asignación. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando esta mañana. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Levante su mano y dígale: Señor, necesito que hables a mi vida. Necesito, Señor, una palabra que venga de parte de usted, Señor, que impacte mi vida y mi manera de conducirme en este mundo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque siempre tienes una palabra de bendición para mi vida, Señor. Amén. Puede darle un aplauso de gratitud al Señor por la palabra que Él trae. Gloria al Señor. Dice Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso 16, hablando Jesús, dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Le decía que quiero platicarle esta mañana sobre el tema cumpliendo nuestro llamado o asignación. Creo, hermanos, a la luz de las Escrituras, que todos los que estamos en Cristo Jesús, aparte del llamado que Dios nos hace a la salvación y a la vida eterna, cada uno tenemos un llamado personal. Cada uno como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función en el cuerpo. Creo que
en el cuerpo humano no hay, hermano, ni siquiera un miembro que esté de más. Todos los miembros del cuerpo, hermano, tenemos la asignación de una función. El cabello, hermano, que cada 15 días o cada tiempo, hermano, vamos al barbero a que lo recorte, los varones, y las hermanas a que se los pongan más bonitos, ¿verdad? Aún el pelo, hermano, tiene una función. Las células del cuerpo tienen una función. Cuando alguna célula del cuerpo se sale del diseño divino, entonces hay grandes problemas porque se produce ese mal llamado cáncer. Entonces, hermano, todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función. Y cuando hablamos de una función, es una tarea, un trabajo que realizar. Hay hermanitos, hermanos, que a veces se les reprocha porque dicen algunos predicadores, es que solo en la banca, nunca se apunta para servir en algo. Pero ese hermano está sirviendo ahí en la silla. Porque si no hubieran hermanos en la silla, ¿a quién le predicaría el predicador? O sea, todos tenemos, hermano, independiente lo que hagamos, tenemos una función. Cada uno de los nacidos de nuevo, tenemos un llamado de parte de Dios, una función, una asignación en el cuerpo de Cristo, según lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 7. Dice, pero que a cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces todos tenemos una función, pero también, hermano, esas funciones que Dios nos delegó como miembros del cuerpo de Cristo, también al desarrollar esas funciones tenemos promesas de parte del Señor de recibir recompensa y galardón si hacemos bien la labor que Dios nos ha encomendado. Hay un pasaje en la Escritura donde Jesús le dice a un siervo, dice que le dirá, bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué no solo le dice siervo fiel? ¿Por qué no solo le dice buen siervo? Sino que le dice buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, hermano, Dios nos ha delegado funciones, nos ha delegado tareas que hacer en el cuerpo de Cristo. Cuando todos como miembros del cuerpo de Cristo nos involucramos en el trabajo de la obra del Señor, suceden, hermano, muchas cosas maravillosas, muchas cosas lindas. Se desarrollan dones espirituales. Hay entusiasmo porque todos nos sentimos con ese sentido de pertenencia. Nos sentimos útiles en las manos del Señor, porque estamos haciendo algo. A veces, hermano, podemos decir que hacemos cosas pequeñas para el reino de Dios, pero en el reino de Dios no hay cosa pequeña que se haga. Todo es grande, todo es maravilloso y todo abunda para la eternidad. Entonces, hermano, hay promesa de parte de Dios de que va a haber galardón, que van a haber recompensas por el servicio que hacemos nosotros como buenos siervos y fieles. Aleluya. Pero es necesario que entendamos que van a haber momentos en los cuales vamos a enfrentar dificultades. Aleluya. Por ejemplo, hermano, usted ve que ahí en la parte de la entrada del local de la iglesia hay algunos arbolitos sembrados. Si pudiéramos nosotros platicar con el arbolito, le diríamos que si todo el tiempo le parece bien todo el tiempo. Porque hay, hermanos, las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Si le gustan todas las estaciones del año, yo creo que el arbolito en alguna de las estaciones no le gustaría mucho si le preguntáramos qué es lo que le gusta. Dios diseñó de manera perfecta todas las cosas. Al arbolito le toca enfrentar, hermano, la inclemencia del verano. Cuando el sol se pone fuerte, hermano, que se pone caliente el clima, el arbolito pudiera decir, ay, está muy caliente, no soporto esta calor, siento que me seco.
Y es que así es. Pero hermano, todos los procesos, todas las situaciones que sobrevienen a nuestra vida solo son procesos para que crezcamos y para que maduremos en Cristo Jesús. En esos procesos, hermano, Dios quiere que nosotros alcancemos nuestro máximo potencial. ¿Cuántos tenemos fe? Levante la mano. Aleluya. Todos tenemos fe. Pero hermano, cuando viene el momento difícil, cuando viene la dificultad, es allí, hermano, donde nos toca ejercitar la fe. Y es en esos momentos donde muchos hermanos se debilitan, se aíslan y algunos incluso se vuelven atrás. Pero como dice Hebreos 10:38 en adelante, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para preservación del alma. Estos procesos, hermano, que todo creyente tiene que pasar, oiga, todo creyente, dígale que está a su lado, con usted es la cosa también. Por favor, dígale, tóquele ahí el hombro y dígale, con usted es la cosa también. Estos procesos, hermano, terminan provocando que nosotros crezcamos espiritualmente, que nuestra fe en Dios se fortalezca, o provoca la involución o fracaso en nuestro llamado. En la Biblia hay ejemplos para ilustrar. Por ejemplo, la Escritura habla de la parábola del buen sembrador. Usted ve que no toda la semilla produjo fruto. Y no es que la semilla no tenía la capacidad de reproducirse, sino, hermano, la diferencia fue el tipo de terreno. Vemos, hermano, la experiencia de Demas, que el apóstol Pablo dice: porque Demas me ha desamparado amando más este mundo. Entonces, cuando nuestra prioridad, hermano, no está bien clara y definida, que es agradar al Señor, servirlo, seguirlo. Por eso Jesús en Mateo 16:24 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero note cómo comienza diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí. Usted y yo ya decidimos ir en pos del Señor. Pero vemos, hermano, en el caso de Demas, porque Demas, hermano, no era un servidor de Pablo, era un colaborador, sí, pero todos, hermano, en la iglesia a quien servimos es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Demas, hermano, hubo un momento que su prioridad, hermano, su prioridad como él no la tenía bien definida, dice que Demas desamparó al apóstol Pablo. O sea, ese hombro de apoyo que le brindaba al apóstol Pablo se lo quitó, porque dice que amó más este mundo. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más claro esta situación. Por ejemplo, vemos, hermano, en el momento de la dificultad que le vino al rey Saúl, él, hermano, en vez de crecer espiritualmente, en vez de evolucionar, involucionó cuando vino la dificultad, porque no la supo manejar a la manera del Señor. Y, hermano, vemos el caso más extremo, que es el caso de Judas, que como no tenía definido servir a Cristo, amaba más el premio. Amaba más el premio, hermano, económico que al Señor que él seguía y servía. Y por eso terminó vendiendo al autor de la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24, quiero que me acompañe a leer. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Dice la Escritura: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero dice que si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto.
Ahora el asunto es, hermano, según lo que vemos en este pasaje, dice, si vemos, hermano, gracias. Si vemos, hermano, los pasajes que anteceden a este versículo, desde el verso 20, habían unas personas, unos griegos que se acercaron, que querían conocer a Jesús. Hubo una plática por ahí. Y le fueron a avisar a Jesús que andaban unos griegos que querían conocerlo. Pero en el verso 23 Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y es entonces donde dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, cuando está hablando del grano de trigo, si nosotros leemos los pasajes anteriores o el contexto, vemos, hermano, que cuando él habla del grano de trigo que necesita caer en tierra, se está refiriendo a él. Se está refiriendo a que él tenía que ir a la cruz, él tenía que enfrentar la muerte. Porque si no enfrentaba la muerte, él como grano de trigo iba a quedar solo. Pero que si caía en tierra, que si moría, iba a llevar mucho fruto. Pero el asunto es, hermano, que aunque este pasaje, hermano, es directamente aplicable a nuestro Señor Jesucristo, pero también esto contiene una enseñanza para nosotros. Porque también nosotros tenemos el llamado del Señor, hermano, a entrar en ese proceso. Note que las dos cosas que dice Jesús respecto al grano de trigo es que tiene que caer en tierra. ¿Qué significa caer en tierra? ¿Qué quiere decir este pasaje cuando dice que hay que caer en tierra? Caer en tierra, por ejemplo, nosotros a veces usamos una palabra que hay que tirarse a tierra. Hay otros que no se tiran a tierra, hermano, sino que usamos una palabra despectiva que dice que este se arrastra. Ya ese es en el sentido negativo. Pero tirarse a tierra, caer a tierra, hermano, tiene que ver con bajarse, tiene que ver con humillarnos delante del Señor. Jesús, hermano, en el Evangelio de Mateo 11:29, dice el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un llamado que Dios nos hace a humillarnos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ese llamado? Todos estamos de acuerdo. Pero el asunto es que cuando se llega el momento que Dios permite que venga la dificultad, que la dificultad también es la oportunidad de demostrar si nos vamos, hermano, a humillar o vamos a permanecer con el cuello erguido. Dios nos llama a que nos humillemos delante de su presencia. El apóstol Pedro habla, dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Le decía en el inicio que todos tenemos, hermano, una asignación, un llamado. Todos tenemos un privilegio de parte del Señor. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros correspondamos a ese llamado. Pero para que ese llamado se mantenga vigente, para que ese llamado provoque que en un momento Dios nos exalte. Cuando habla de exaltar, habla también de exhibir. No exhibir en el sentido de sacar pecho, sino de exhibir su gloria a través de nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 2, del verso 1 a 10, allí trata también sobre lo que es la humillación que el siervo de Dios debe tener. Pero dice que el grano de trigo tiene que caer en tierra, tiene que humillarse. Y estamos hablando, hermano, de que un llamado es, hermano, un llamado a servir al Señor. Entonces, si nosotros estamos sirviendo al Señor, pero el asunto es que el Señor esté en el cielo. Pero, hermano, Él nos llama
a que sirvamos a su pueblo. Que el servicio que nosotros le ofrecemos a Él, se lo brindemos a su pueblo. Como lo dice en el Evangelio de Mateo 25, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces habla, hermano, del servicio que le damos a los demás. Estuve en la cárcel, me visitaste enfermo y fuiste a visitarme, y tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Está hablando, hermano, de suplir necesidades que los demás tienen. Las demás personas tienen necesidades naturales y necesidades espirituales. ¿Cuál fue, hermano, entre las dos necesidades a la cual Jesús le dio la preeminencia en importancia? Jesús le dio la preeminencia a las necesidades espirituales. Atendió una que otra vez necesidades naturales, pero su prioridad eran las necesidades espirituales. Jesús no vino a hacernos ricos, vino a traer la salvación y la vida eterna. Vino a ofrecernos, hermano, la salvación de la condenación del infierno. Y trajo, hermano, esa semilla maravillosa que es el Evangelio, la palabra del Señor. Y nosotros necesitamos, hermano, servir al Señor llevando ese mensaje. El mensaje hablado, pero el mensaje como testimonio también. Porque a veces pensamos, y es que yo no sé qué decirle a la gente, no sé cómo hablarles de Cristo. Con su testimonio usted está hablando más poderosamente que incluso con su boca, porque hay muchos hermanos que con su boca hablan tan bonito, pero su testimonio está contradiciendo lo que están hablando con su boca. Entonces es importante que nosotros, hermanos, avancemos en ello. Aleluya. Entonces cuando el grano de trigo cae en tierra, sufre, hermano, sufre una transformación, que aquí en la Escritura habla de que el grano de trigo muere. En el sentido de que hay una transformación. No podemos seguir nosotros, hermano, viviendo como vivíamos antes de venir a Cristo. Nuestra vida tiene que ser transformada por el poder de la palabra del Señor. Tiene que verse evidencias notorias de que Cristo está en nosotros. Por eso vemos, hermano, que en una de las comunidades a donde llegaron los siervos del Señor, dice que ya no les llamaban, hermano, los que escandalizaban el mundo. Ya no les decían nombres despectivos, sino que les nombraron cristianos. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos adaptaron su manera de vivir a la manera de vivir que Jesús vino a enseñar. Entonces, esa transformación es la muerte del grano. Nosotros somos llamados a darle muerte al viejo hombre, a la vieja naturaleza. En Gálatas capítulo 2, en el verso 20, si puede acompañarme. Gálatas capítulo 2, en el verso 20. Gloria al Señor. Si alguien puede ayudarme a leerlo, hermano, si lo encuentra y me ayuda a leerlo, es excelente. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él no está crucificado solo, porque no estamos solos. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si usted nota, en esas dos frases, en esas dos oraciones, hay una separación de una coma. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero la segunda fase, hermano, que es a donde Dios nos quiere llevar, es que podamos, hermano, no decir, sino que se pueda ver que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La crucifixión, hermano, del creyente, note que en Mateo 16, 24, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿y qué? Tome su cruz.
Pero aquí, hermano, el apóstol Pablo no va arrastrando la cruz. Aquí en este pasaje ya está crucificado. ¿Cómo está usted? ¿Llevando la cruz o ya está crucificado? ¿O ya llegó después de la coma que hay allí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo nosotros estamos caminando? Hay un llamado de parte del Señor a ir al Gólgota, a morir. Pero no es un morir físico, sino es un morir al yo, a la vieja naturaleza. Porque entre más, hermanos, nosotros avanzamos, cada día somos más de bendición. Pero hermano, para poder morir, Jesús tuvo que permanecer en esa cruz. Para poder, hermano, morir, Jesús tuvo que soportar el dolor de los clavos. ¿El dolor de qué? De los clavos. Hermano, a veces estamos allí clavados, sufriendo el dolor. Voltea a ver al que está a su lado, por favor. Y a veces ese hermanito que está al lado, Dios lo usa para martillar ese clavo. A su nombre. Y nos resentimos porque el hermano le dio al clavo. Ajá, pero si Dios le dio el permiso. Aleluya. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no dice lo que mañana o en el futuro o en la eternidad. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermano, vemos el proceso del grano de trigo. Nosotros, hermano, nos tiramos a tierra, nos humillamos. Pero después ya no estamos en tierra, sino que estamos crucificados en proceso de muerte. En este pasaje, hermano, hay dos fases en este pasaje de Gálatas capítulo 2, verso 20. Vemos allí, hermano, la muerte del grano de trigo, pero también vemos la transformación. La muerte, hermano, porque la cruz que a nosotros nos toca llevar nos produce la muerte. Pero dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es, hermano, la transformación del grano de trigo, donde ya no vivimos nosotros, donde Cristo es el que vive en usted y en mí, donde ahora, hermano, ya no somos lija, sino, hermano, hay un trato tan cordial, tan amable, tan delicioso, que cuando nos vemos, hermano, que Dios me lo bendiga, qué alegría me da ver. ¿Le da a usted alegría ver a sus hermanos? ¿Verdad? Qué bonito es ir avanzando hacia ese nivel. Quiero que vayamos, hermano, al Evangelio de Mateo 16, verso 25. Mateo 16, verso 25. Precioso es el Señor. Dice allí, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando leemos en este pasaje, hermano, en esta traducción de la Biblia, vemos, hermano, que hay un llamado a perder la vida, según lo que dice aquí. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero yo quiero leerle este pasaje en la Biblia latinoamericana. Y dice, pues el que quiera asegurar su vida, la perderá.
Note que en la traducción Reina Valera dice que todo el que quiera salvar su vida. Pero aquí en esta traducción no dice salvar, sino dice asegurar. ¿A cuántos nos gusta vivir bien? A todos, ¿verdad, hermano? Entre más cómodos, hermano, mejor. Pero, hermano, parte de la vida cristiana es, hermano, enfrentar la incomodidad. Porque son procesos que Dios permite. La palabra del Señor dice que Jesús fue probado en todo. ¿Y será que nosotros somos mejores que Jesús para no ser probados en todo? Tenemos que ser procesados en todo. Por eso a través del profeta Isaías Dios dice, cuando pases por las aguas contigo estaré. Y si pasas por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Tenemos, hermanos, que pasar por el agua y tenemos que pasar por el fuego. Porque es, hermano, los medios que Dios usa para procesarnos. En la Biblia amplificada, no sé si tiene ahí el hermano. En la Biblia amplificada este mismo verso dice, oiga cómo dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, y pone entre paréntesis temporal y entre paréntesis su comodidad y seguridad, la perderá. ¿Qué es lo que va a perder? La vida eterna. Dice, todo el que quiera salvar su vida. Tenemos una vida aquí en la tierra. En la vida cristiana, hermano, se trata de perder para ganar. ¿De qué se trata? De perder para ganar. ¿Qué perdió el apóstol Pablo? Él lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque, hermano, lo que Dios quiere es que todas las áreas de nuestra vida estén, hermano, alineadas y dependiendo de la fe en Cristo Jesús, dependiendo del poder de Dios. Si es nuestra salud, saber que Él es nuestro médico por excelencia y que Él es el que conserva nuestra salud. Si es en la seguridad, sabemos, hermano, que en Cristo es que estamos seguros. Que Él es nuestro protector. Que no nos va a pasar nada. Porque Dios ha dispuesto una protección. Porque de lo contrario, hermano, cada quien andaríamos con una mojosa en la cintura. O si no, hermano, un animalote en la espalda. Pero sabemos que quien nos cuida es nuestro Dios el Todopoderoso. Amén. Le da un aplauso al Señor. ¿Quién es aquel que quiere pasar por la incomodidad? Nadie. Pero Dios permite que vengan los momentos de incomodidad, momentos de escasez, momentos de dolor, momentos de peligro. Pero, hermano, el Señor ha prometido que va a estar con usted todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No es hasta un ratito. Va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Cuando usted y yo perdemos el control de los aspectos importantes de nuestra vida, entramos en temor. ¿Se acuerda cuando Jesús iba en la barquita con los discípulos? Que se desató la tempestad en medio del mar. Cada uno de ellos agarró, hermano, su pailita y empezó a sacar el agua de la barca. Porque las olas, hermano, anegaban el arca y amenazaban con hundirla. Ellos van a sacar agua, pero llegó un momento que se cansaron. ¿Quién iba ahí en la barca? Iba Jesús. ¿Se iba a hundir la barca? No, no se va a hundir. ¿Por qué? Porque Jesús va en la barca. Si Jesús está en tu vida, no tienes que tener temor de nada. Pero a veces entramos en temor. Entonces, hermano, note, el asunto es, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Oigan la traducción lenguaje actual como dice este verso.
Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Hay otras traducciones que no dice causa mía, sino mi causa. Por causa mía estamos hablando de la persona de Jesús. Pero en la traducción que dice mi causa, ¿y cuál es la causa de Jesús? La iglesia. Si nosotros cuidamos por la obra del Señor, hermano, ese es el verdadero sentido de la vida, cuidar la obra del Señor. Cuidar su pueblo, cuidar las almas, buscarlas, traerlas, hermano, a Cristo Jesús, ayudarlos a que caminen cada día. Eso es, hermano, nuestra función. Si dejamos de hacer eso, hermano, aunque digamos que estamos contentos, no estamos contentos. ¿Por qué razón? Porque, hermano, el sentido de nuestra vida está en servir al Señor. Ni un amén. Poderoso es el Señor. En Mateo 16, 25, así lo dice. En otra traducción dice, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. Habrá de sacrificar. ¿Qué es sacrificar? Es un acto voluntario. Qué rica estaba la cama hoy en la mañana, ¿verdad, hermano? Le cuento que le ganamos a ustedes, hermano. Estábamos allí enfrente de la iglesia más temprano que ustedes. Aleluya. Y venimos de más largo. Estaba bien rica la cama, hermano, pero era una bendición estar hoy aquí con ustedes. Pero lo que le quiero decir es que hoy, hermano, usted sentía rica la cama. Ay, me merezco este descansito del fin de semana. Toda una semana bien atareada. Pero se acordó que tenía que venir a llenarse del Señor, a buscar la presencia del Señor. Y hermano, usted dispuso dejar la comodidad para venir a buscar el rostro del Señor. Entonces sacrificó algo para algo mejor. Aleluya. En Mateo capítulo 20, verso 25 al 27. Mateo capítulo 20, verso 25 al 27. Ya estoy cerrando, hermano, la meditación. Mateo 20, verso 25 al 27 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Algo que necesitamos comprender en la vida cristiana es que la grandeza viene a través del servicio. ¿Por qué admiramos tanto a Jesús, hermano? Porque Él es el modelo por excelencia de servidor. Él no vino para servir, sino para ser servido. Repito, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a darnos el ejemplo que sirviendo a los demás es, hermano, como se crece. ¿Cuántos queremos crecer? En el reino de Dios dice que para ser grande hay que hacerse servidor de todo. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, hermano, de eso se trata la vida cristiana. De servir a los demás. De, hermano, de esforzarse, de sacrificarse. Jesús lo dio todo. De día y de noche estaba atendiendo a las almas. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Necesitamos atender las almas. Saber que tal vez en esta vida no va a haber toda la recompensa que deseamos, pero en los cielos está reservado, hermano, la recompensa eterna. Como yo a veces digo,
Mientras nosotros servimos al Señor, Dios nos da los viáticos. Todo lo que podamos recibir en este mundo, al final de cuentas solo son viáticos, pero nos están anotando en la cuenta del cielo. Así que esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude. El Evangelio de Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Se anima a ponerse de pie un momentito para que le pidamos al Señor misericordia? Todos tenemos un llamado de parte del Señor. Todos tenemos una asignación a desarrollar. Y cuando cumplimos con esa asignación, la obra de Dios se sostiene, la obra de Dios avanza, el pueblo de Dios se mantiene firme, crece espiritualmente y crece numéricamente. Levante sus manos usted que está esta mañana en este lugar. Puede ser, hermano, puede ser que usted esté pasando por momentos de debilidad, porque a veces hay cansancio. A veces estamos pasando por dificultades fuertes, pero el Señor es nuestro ayudador. Voy a dejar a mi hermano Porfirio, él va a continuar con la administración. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, hermano, con sus ojos cerrados, dígale al Señor ahí, hermano, que queremos ser mejores, que su palabra se haga vida en nosotros. Si hay necesidad, hermano, vamos a orar esta mañana por ustedes. Si ustedes quieren venirse aquí al altar, hermano, vamos a orar, hermano. Si hay necesidad, hermano, yo soy necesitado. Todos somos necesitados de una palabra. Señor, envía, Señor, fuerzas a mi espíritu. Dígale al Señor, envía fuerzas, Señor. Solo no puedo. Ayúdame, Padre, a menguar. Dígale al Señor, yo quiero menguar. Ayúdame, Padre, a vencer. Muriendo, Padre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Dígale al Señor ahí, hermano. Aleluya. Los cielos cuentan, hermano, su gloria. Aleluya. Levanta tu voz y diga ahí: Señor, yo quiero ser mejor. Señor, yo quiero ser mejor. Señor, cada día, Padre, quiero menguar para que tú crezcas en mí. Danos la fuerza, Señor. Aquí está el Señor, hermanos. En el silencio, en tu silencio, en tu humildad, ahí se mueve el Señor. Aleluya. La palabra ya nos habló, hermano. Aleluya, que Él nos hace grandes cuando